Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Antes de comenzar con la clase, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de HQ Universitario y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo que vamos subiendo constantemente. Bien, también quiero invitarte a que te hagas miembro del canal para poder bloquear todos los videos que tenemos para ofrecerte. ¿Sí? Y además de tener un montón de beneficios adicionales como chats en vivo, clases exclusivas y demás. ¿Sí? Para poder hacerte miembro, yo te voy a dejar acá también un link en la descripción. Ahora sí comenzamos con la clase. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a ver un poco la parte teórica de lo que es la primera parte de óptica geométrica, ¿sí? Vamos a hablar sobre el concepto de reflexión, por ejemplo. Se dice que hay reflexión cuando un rayo de luz incidente, o sea, incide sobre una superficie y este mismo rayo rebota de la misma. Por ejemplo, podemos tener una superficie así, bueno, más o menos, y acá vendría el rayo incidente sobre la superficie. Y si marcamos una normal imaginaria, vemos que el rayo que hace reflexión, o sea, o el reflejado, va a estar saliente por aquí, más o menos. ¿De acuerdo? O sea, este de acá vamos a llamarle entonces rayo incidente, sí. Este de acá va a ser llamado rayo reflejado. Y estos ángulos, que ahora yo lo voy a poner acá, que va a ser tita 1 y esto va a ser tita 3, van a ser el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. ¿Ok? O sea, eso es la represión, chicos. Cuando tenemos una superficie cualquiera, siempre y cuando sea pulida, obviamente, o sea, sea perfectamente lisa, ¿sí? Se va a cumplir entonces que cuando haya un rayo de luz incidente por la superficie, esto va a rebotar y va a generar un rayo reflejado, ¿sí? La propiedad también dice que para superficies perfectamente lisas, se va a dar que el ángulo tita 1 que le llamé yo acá, que es el ángulo de incidencia, siempre va a ser igual al ángulo tita 3 que va a ser el ángulo reflejado. ¿De acuerdo? Acá esta nomenclatura ustedes la pueden poner como ustedes quieran, ¿sí? Alfa, beta, tita 1, tita 2, eso es totalmente diferente, ¿sí? Yo sé que las diferentes bibliografías tienen diferentes nombres para estos ángulos, pero en realidad todas explican lo mismo. ¿Ok? Bien. O sea que en definitiva también que vos tenés que saber que si acá hay un rayo incidente, siempre va a tener un rayo reflejado que va a tener el mismo ángulo. ¿Sí? Y ese es el fenómeno de la reflexión. ¿Sí? Después tenemos el fenómeno de la refracción. Y este es así. También tenemos una superficie. También tenemos una línea normal a la superficie imaginaria. Y también vamos a tener nosotros un rayo incidente. Bueno, en teoría son rectos, ¿no? A mí no me sale mucho. Incidente. Y este rayo incidente, lo que va a hacer ahora en el fenómeno de la refracción es va
traspasar la superficie esta, o sea, va a pasar por esta superficie, ¿sí? Y como acá este medio es diferente al medio del cual provino, porque son superficies, son materiales diferentes, entonces este rayo se va a ver desviado. Pero va a atravesar la superficie, ¿sí? Ya sabemos nosotros que este ángulo acá claramente es θ1, que dijimos que era el ángulo de incidencia, ¿se acuerdan? Acá es lo mismo, ángulo de incidencia. Todo perfecto está ahí, ¿sí? Pero ahora yo al ángulo este, medido siempre con respecto a la normal de este rayo que salió por aquí, voy a llamarle θ2. Y este ángulo se va a llamar ángulo refractado o ángulo de refracción también, que es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, este rayo va a ser el rayo de refracción o de refracción, vamos a llamarle, o refractado. ¿De acuerdo? El ángulo θ2, que es que en este caso particular no va a ser igual a θ1 como pasaba en la reflexión, ¿sí? Se puede calcular por una ley, y esa ley se la voy a mostrar ahora, se llama la ley de Snell. Resulta, chicos, que acá, tanto de donde provino el rayo como hasta donde trasvasó, son claramente medios diferentes, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto puede ser aire, y todo esto acá abajo podría ser agua, por ejemplo, pero claramente son sustancias diferentes, ¿sí? Cuando tenemos entonces medios diferentes, lo que vamos a tener va a ser algo llamado índice de refracción. O sea, cada medio por el cual vaya atravesando el rayo incidente, chicos, va a tener algo conocido como índice de refracción, que se va a determinar por la letra N, ¿sí? Este índice de refracción simplemente es el cociente entre c sobre la velocidad. Y acá te voy a explicar bien esto, mira, escucha. C va a ser la velocidad de la luz, que vos sabés que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿se acuerdan? Y B va a ser la velocidad de la luz en el medio por el cual estemos atravesando. ¿Ok? O sea que n siempre en realidad va a ser un número, para acá, no me equivoqué, un número mayor a 1, a excepción de dos casos, cuando n puede ser 1 para, por ejemplo, el vacío o el aire. En realidad en el aire no es igual a 1, pero es próximo a 1, así que sí, directamente se pone que también es igual a 1. ¿Sí? Esto pasa porque en realidad en el vacío o en el aire, por ejemplo, el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad del rayo incidente son prácticamente iguales estos dos. Entonces el cociente claramente va a dar cercano a 1, ¿entienden? Pero para los demás medios, como agua, vidrio, plástico, lo que sea, n va a ser mayor que 1 y claramente esto va a ser muy diferente. La velocidad de esta va a ser muy diferente a la velocidad de luz. Va a ser claramente más pequeña. Es por eso que siempre n va a ser mayor a 1. ¿Entienden? Eso, chicos, es el índice de refracción, ¿sí? Y hay una cosa que también tenés que tenerlo bien, bien claro, ¿sí? Este índice de refracción no es una constante solamente por el tipo de medio que tengamos. Va a depender de varias cosas, por ejemplo. Depende, vamos a poner acá.
Bueno, primero obviamente del medio, o sea, hablo del tipo de sustancia donde está. Depende también de la longitud de onda del rayo incidente. Depende también de la temperatura y también depende de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, esto más que todo para la parte teórica, ¿sí? Bueno, sabemos obviamente que si todas estas variables se mantienen constantes, nada más va a depender del medio, ¿sí? O sea, si yo acá tengo aire, acá tengo agua, obviamente van a ser diferentes, ¿sí? Y también se puede observar que también depende de la temperatura y la longitud de onda. Ya vamos a hablar un poquito qué pasa con el tema de la longitud de onda, pero más adelante todavía, ¿sí? Volvamos ahora entonces a lo que era la ley de Snell, ¿sí? Esta ley a mí me permitía poder averiguar cuál va a ser el ángulo θ2, el ángulo refractado, ¿sí? Y se va a poder utilizar usando esta formulita. La ley de Snell dice que el índice de refracción 1, o sea, este de aquí, por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción 2, en este caso, esto sería como N1, acá sería N2, chicos, ¿sí? Por el seno del ángulo refractado, o θ2, ¿sí? Entonces nosotros, si por ejemplo tenemos aquí estos dos índices de refracción, tanto para el aire como para el agua, y también tenemos el ángulo de incidencia θ1 como dato, tranquilamente podríamos despejar el ángulo θ2 y sabríamos cuál es su valor, ¿sí? De esa manera entonces podemos saber nosotros cuál será ese ángulo, cosa que era mucho más fácil averiguar cuando era una reflexión nada más, porque las reflexiones de estos ángulos eran iguales. ¿Entienden, chicos? Esta es la famosa entonces ley de Snell y simplemente es un despeje sencillo que se hace para poder averiguar el ángulo refractado. ¿Ok? Índice de refracción, ¿sí? Tenemos que entender que el índice de refracción, chicos, también depende entonces de la longitud de onda del rayo incidente, ¿sí? Si esta longitud de onda son una combinación de varias, entonces cuando esto pase por un prisma, por ejemplo, va a suceder que esa luz, que tiene diferentes longitudes de onda, se va a ir cambiando o se va a ir subdividiendo. Por ejemplo, si acá yo tengo un rayo incidente de esta naturaleza, por ejemplo así, que es una combinación de longitudes, por ejemplo, de onda para la luz, qué sé yo, no sé, azul más roja, de estos colores. Recuerden lo del semestre pasado, ¿sí? En función de una longitud de onda, nosotros podíamos más o menos caracterizar el color que se podía observar. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, por eso que acá yo te digo que hay un rayo que es la combinación de dos colores, azul y rojo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando este pase por una superficie de un prisma, que es esto, lo que va a suceder acá, que en realidad yo voy a tener acá dos índices de refracción. Un índice para el rojo y otro índice para el azul cuando pase por esta superficie. Y como estos índices de refracción son obviamente diferentes, entonces si acá yo marco mi línea normal, por ejemplo, que sería más o menos esta, observarán ustedes que, por ejemplo, acá la luz roja tendría más o menos este ángulo de refracción, ¿sí? Y la luz azul, porque esta se va a subdividir en dos, va a tener otro tipo de ángulo, porque recuerda que tienen índices diferentes, ¿sí? Entonces ustedes van a poder observar que acá entonces el rayo de luz, que venía en este caso unificado, se va a dispersar. ¿Cuándo te das cuenta que se va a dispersar? Simplemente cuando veas que el rayo de luz está compuesto por más de una longitud de onda. Si te dice a vos que la longitud de onda es única, o es un rayo nada más del color rojo puro, entonces vos tenés que darte cuenta que acá esto no se va a dispersar, ¿sí? Y esto aún así acá, cuando siga avanzando por acá, se va a dispersar todavía mucho más. Acá como que va a quedar más o menos así, por ejemplo. Acá más o menos así. Y cuando pase otra vez a la otra superficie, se dispersan más todavía. Y acá más todavía.
¿sí? Y es por eso que, por ejemplo, cuando se pasa la luz blanca, usa un rayo de luz blanca por un prisma, ¿sí? Lo que sucede es que la luz blanca acá se descompone en todos los colores que la componen, porque recuerden que la luz blanca no es más ni menos que la combinación de todos los colores existentes. Por eso que acá se subdivide y acá aparece, por ejemplo, como un arco iris. De hecho, justamente los arcoíris, que son más o menos así, de hecho, entonces les decía yo que los arcoíris, por ejemplo, en realidad tienen estos colores porque la luz blanca que viene del sol, ¿sí? Acá se va subdividiendo en todos los colores que la componen, ¿sí? Pero ¿por qué se subdivide? Uno puede decir, si acá no hay un prisma, profe, no hay acá un prisma que esté dividiendo a la luz blanca en todos los colores. No, no hay ningún prisma, pero ¿qué pasa? Acá el rocío de la lluvia, de todo eso, las gotitas de agua, actúan todos como prismas pequeños, ¿sí? Entonces la luz blanca que incide en estas gotitas de agua se van subdividiendo en todos los colores y por eso que se forma más o menos la forma característica del arco iris. ¿Me entienden, chicos? O sea que ahí también tenemos el fenómeno de dispersión de la luz blanca. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un par de casos particulares. Por ejemplo, lo siguiente, fíjense, si yo acá tengo una superficie, ¿sí? Donde, bueno, yo tengo acá un rayo incidente, tengo claramente también un rayo reflejado, y también tengo un rayo refractado. Bueno, acá dijimos que esto era tita 1, tita 3 y esto era tita 2, ¿no? Bien. Muchas veces en los ejercicios ustedes les preguntan cuál es el ángulo entre el rayo reflejado, que es este claramente, ¿sí? Y el rayo refractado, que es este de acá. Lo que a vos te están preguntando básicamente es cuánto es este ángulo, que vamos a llamar el ángulo tita, ¿sí? Esto no debería tener mucha complicación, porque esto es un poco más de geometría nada más, ¿sí? Fíjate que si acá esto en total suma 180 grados, entonces el ángulo tita, que es el ángulo entre el rayo refractado y reflejado, va a ser simplemente 180 menos el ángulo tita 3 menos el ángulo tita 2, ¿sí? O sea que una vez vos calculando todos los ángulos, haces la recta y ya tenés la solución de ese ejercicio, ¿sí? Y otro concepto que también es importante aclarar es el siguiente. Mira lo que va a pasar acá. Si yo tengo acá un rayo incidente por una superficie, pero mira, este rayo justamente es perpendicular a la superficie, ¿sí? Estos son medio diferentes, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, no sé. Esto puede ser aire y esto puede ser agua, sin ningún problema con eso, ¿sí? Si se fijan bien, si esto es acá netamente perpendicular al rayo que está incidiendo, acá claramente va a traspasar directamente, ¿no? El rayo. O sea, traspasó claramente la superficie, sí, la traspasó, perfecto, sí. Pero ahora, resulta que en realidad acá, por ejemplo, no hubo refracción. ¿Por qué no hubo refracción acá? Porque uno puede decir, pero profe, ¿acaso no era refracción cuando pasaba de un medio a otro medio el rayo incidente? Sí, está todo bien, ¿sí? Pero resulta que acá no cumple la definición en su totalidad, porque no era solamente que pase de un medio a otro, además era el rayo que pasaba de un medio a otro que encima se desviaba de su dirección. Y si te fijas bien acá en este caso particular, este rayo cuando está a 90 grados no se desvía, sigue en la misma dirección. Entonces, por eso mismo, vamos a decir que este no es un rayo refractado, ¿sí? No vaya a ser que a vos te den un caso similar a este y te digan, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Hay refracción, sí o no? Y vos tenés que decir,
No, acá no hay refracción porque por más que pase por un medio a otro, el ángulo no se ve desviado. ¿Entienden? ¿Dudas? Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el fenómeno de reflexión total. Esto va a pasar cuando sucede lo siguiente. Fíjense, yo tengo acá una superficie, ¿sí? Por acá yo tengo un rayo incidente. Claramente, si yo marco mi normal a la superficie, y fíjense, si acá yo paso de un N1, vamos a llamarlo acá N2, y N1 es mayor que N2, lo que va a pasar aquí es que va a haber claramente un rayo refractado que va a tener un ángulo, si esto es tita 1, por ejemplo, va a tener un ángulo tita 2 mayor que tita 1. ¿Por qué? Porque acá el medio, el índice de refracción del medio de donde proviene, es mayor que el índice de refracción a donde va. Entonces se abre más el rayo. Eso es lo que sucede, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo ahora planteo acá esto mismo, pero con un ángulo diferente, como por ejemplo lo que voy a dibujar a continuación, fíjense, vamos a ponerlo acá en tres situaciones más. Ángulo, rayo de incidencia, está todo bien hasta ahí. Mirá, como acá ahora este ángulo es más grande que este, se puede ver a simple vista, entonces esto también se va a abrir un poco más. Y mi tita 2 también va a ser más grande que tita 1, ¿sí? Mirá cómo se está sacando la horizontal, ¿sí? Pero va a llegar un momento donde acá esto se abre un poco más todavía. Voy a hacerlo más abierto todavía. Así. O sea, el ángulo de incidencia, que va a ser acá, tita 1, se hace cada vez más grande, de modo que ahora este rayo ya directamente va a pasar por acá, dentro de la misma superficie. Esto va a ser tita 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que para ángulos mayores a tita 1, cuando se abre demasiado, este rayo refractado en realidad ya no va a salir por el otro lado del medio, porque va a estar totalmente acá dispersado en el eje horizontal, ¿entienden, chicos? Y esto sucedió porque yo iba abriendo cada vez más este ángulo de acá. Y solamente cuando vengo de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor, como lo acabo de especificar aquí. ¿Sí? Cuando sucede eso, chicos, acá se dice que se lleva a cabo lo que es una reflexión total. Porque en realidad acá ya no tenemos rayos refractados, sino que lo único que puedo observar yo va a ser un ángulo reflejado o un rayo reflejado, que es este de acá. Acá yo tengo metita 3, que claramente ya sabemos que estos son iguales, ¿no? Hasta acá no había refracción total, ¿por qué? Porque yo todavía tenía un rayo refractado y un rayo reflejado. Acá también yo tenía mi rayo reflejado y mi rayo refractado. Pero llega un punto donde ya no lo tengo más, ¿entienden? Y para ángulos mayores, con mayor razón, esto ya no se refracta más y lo único que hace es reflejarse. Por lo tanto, aquí yo lo que tengo es el fenómeno de reflexión total. ¿Cuándo se va a dar? Cuando tita, este de acá, va a ser un ángulo llamado ángulo crítico. O sea, obviamente va a tener un valor este ángulo tita, ¿sí? Para que mayores a ese ángulo ya se lleve a cabo la reflexión total. Ahora, ¿cómo calcular el ángulo crítico para que se lleve a cabo la reflexión total? Sería la pregunta.
Bueno, la misma figura nos da la respuesta de cómo poder hacerlo. Y obviamente vamos a ir usando la ley de Snell. Fíjate que acá, para que este rayo pase directamente por la superficie horizontal nada más, el ángulo θ2 claramente tiene que ser de 90 grados. ¿Sí? Entonces, yo sabiendo eso y usando la ley de Snell, podría aplicar la siguiente ecuación. N1 por el seno de θ1 va a ser igual a N2 por el seno de θ2. ¿Sí? Pero si decimos que en el fenómeno de reflexión total el ángulo θ2 ya es 90 grados, entonces yo sé que si θ2 es 90 grados, acá sería seno de 90. Todos sabemos que seno de 90 da igual a 1. Por lo tanto, esta expresión me queda más simplificada. N1 por el seno de θ1 es igual a N2. ¿Sí? Y ahora θ1 ya no va a ser θ1, va a ser ahora su ángulo crítico. Es lo que tiene que valer para que esto sea 90 grados. Entonces nada más acá despejamos. Me va a quedar que θ crítico, que es θ1 básicamente, va a ser el seno de la menos 1, o sea, el arco seno de N2 sobre N1. ¿Sí? Y de esa manera nosotros tenemos una ecuación para poder calcular entonces el ángulo crítico. ¿Sí? A partir entonces de ángulos mayores al ángulo crítico, se va a producir el fenómeno de reflexión total. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? No, profe. Bien. Y seguimos avanzando ahora. Resulta que también la reflexión total tiene una aplicación bastante, de hecho, importante, que es, por ejemplo, el funcionamiento de la fibra óptica. Acá tenemos entonces una aplicación muy importante para lo que es la reflexión total, que es el funcionamiento de la fibra óptica, ¿sí? Entonces, son cables básicamente que donde el índice de refracción del mismo el interior, digamos, es mucho más grande que el exterior, que sería básicamente el aire en este caso, ¿no? O el aislante que tengan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos rayos que van pasando por acá van rebotando, pero reflejan totalmente. No refracta ninguno. Pasa para acá, dobla, pasa para acá, corta. ¿Ves cómo van chocando? Pam, 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 pam. Y así siguen chocando, pam. Y se mantienen todos dentro por medio de la reflexión total. ¿Entienden? ¿Sí? Y de hecho es la razón principal por la cual la fibra óptica es el método conocido hoy en día, por lo menos, que utilizamos nosotros para poder transmitir datos a la mayor velocidad, porque de hecho estamos usando ya prácticamente la velocidad de la luz. ¿Entienden? Es por eso que se puede hacer que el Internet se vaya a un lado, a otra parte del mundo en cuestión de segundos nada más. ¿Entienden? Esa sería la aplicación entonces de lo que es la reflexión total para la fibra óptica.